A propósito de un artículo que aparece en la revista The Economist el día de hoy, que está circulando con esta portada sobre el planeta China. En el interior de la revista hay un artículo dedicado a Colombia que se titula "La historia juzgará amablemente al presidente saliente de Colombia". Un artículo en donde se habla un poco de los logros del presidente saliente Juan Manuel Santos, luego que ganara las elecciones Iván Duque y que va a asumir el 7 de agosto. Muchos están replanteando cuál es el legado de Juan Manuel Santos y por qué es que los colombianos no le valoran ese legado, dice The Economist. El Economist dice que Juan Manuel Santos deja un país con un nivel de desempleo menor, pobreza menor, desigualdad, a la que encontró en el 2010. Dice además que la criminalidad ha bajado en 35%, aunque por supuesto la situación de derechos humanos no es perfecta, pero ha mejorado, dice la revista. Y por supuesto el gran avance en el gran legado del presidente Santos ha sido llegar a un acuerdo con las FARC que le valió un premio Nobel de la Paz, pero que sin embargo dividió muchísimo a los colombianos. The Economist recuerda que esta semana comienza a funcionar la Corte Especial para escuchar las confesiones de los ex miembros de las FARC que van a recibir un castigo simbólico y miembros de las FARC además van a tener curules dentro del Senado, algo que es inaceptable para muchos colombianos. Dice la revista, el presidente electo Iván Duque hará cambios al acuerdo al que llegó Juan Manuel Santos y Juan Manuel Santos no se arrepiente del acuerdo al que llegó con las FARC, a pesar de que los colombianos, algunos de ellos, están totalmente insatisfechos. La pregunta que muchos se hacen es por qué los colombianos, José, no reconocen los logros del presidente Juan Manuel Santos en muchos casos y por qué es que todavía es difícil para los colombianos mirar este acuerdo de paz con los ojos que el presidente Juan Manuel Santos quisiera que sea. Yo debo reconocer al columnista de The Economist que defender a un presidente con menos de 20% de popularidad no es una tarea fácil para ningún columnista. Y sin embargo, el Velo intenta hacerlo, presentando pues algunas cifras, algunos aspectos económicos, pero sobre todo destacando el rol que tuvo el presidente en firmar un acuerdo de paz que es a todas luces impopular. Ahora, visto desde fuera, porque pues los colombianos tienen sus justas razones por qué estar inconformes con la marcha de su economía, de la creciente violencia, pero visto desde fuera, me parece que cuando uno piensa que los problemas a los que se enfrenta Colombia es a que el narcotráfico no se terminó, a que la violencia contra los defensores de derechos humanos continúa, a que en algunas ciudades como, digamos, de distintas ciudades del interior la violencia sigue funcionando terriblemente. También la mala marcha de un crecimiento económico, pues bienvenidos a América Latina. La única cosa que se eliminó con el acuerdo de paz es la lógica de guerra eterna, que sin duda es difícil de ver en su momento porque tangiblemente no está ahí, pero a nivel de cambio de cómo enfrentar un problema es gigantesco. No es lo mismo pensar, estás enfrentando un enemigo interno, a buscar soluciones para atacar problemas de inseguridad al interior del país. Y esto me parece que a la larga, como dice Velo en el The Economist, le sea reconocido al presidente Santos. Sin duda, que mucha gente lo califica como arrogante, como poco, con poco tendiente a escuchar, pero sí, sin duda, el arco de la historia me parece que está con él. También, Dori, el artículo se refiere al expresidente Álvaro Uribe, antecesor de Juan Manuel Santos, que apoyó en su momento a Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa del gobierno de Uribe y dice que básicamente la gran oposición al acuerdo de paz partió de una campaña que Uribe montó y que Uribe acusó a Santos básicamente de entregar Colombia al comunismo, dice el artículo de The Economist. Uribe esta semana ha tenido que renunciar a su curul en el Senado porque se le acusa de haber presentado testigos falsos en un caso que está vinculado al paramilitarismo. El presidente Uribe va a ser investigado por la Fiscalía por este caso que data de 1990. Parece que la figura de Uribe, antagónica a la de Santos, es también parte de lo que marcó la presidencia de Santos en estos últimos años. Sí, y por eso, precisamente lo que le ha pasado a Uribe es el ejemplo perfecto
Es la razón por la que tenemos que esperar a hacer balance de las presidencias. Yo entiendo que en el periodismo tenemos que hacer estas cosas. Cuando termina una presidencia hay que hacer balance, ¿no? Y cómo juzgará la historia a cada presidente. Pero lo cierto es que la historia lo juzgará en su momento y por mucho que intentemos adivinar o predecir, muchas veces nos equivocamos, porque hay una tendencia clara en todos los expresidentes, y es que, y esto pasa en todos los países, cuando un presidente sale del poder, después de una presidencia sale desgastado. Hay que ver luego en qué nivel, ¿no? Evidentemente ya cada país tiene su contexto propio, y hay que ver qué tipo de desgaste sufre, si son más desgastes legales o por corrupción, o sencillamente un desgaste por estar muchos años en el poder. Pero lo cierto es que los presidentes salen con cierto desgaste del poder, y es después, años después, cuando la historia lo va colocando a su lugar. Y eso es porque muchas veces lo que ha pasado o lo que pasó en la presidencia cambia la percepción, cambia la opinión pública, cambian los datos, como lo que le ha ocurrido a Uribe, cambian cosas que salen a la luz, cambia, por ejemplo, la comparación de los ciudadanos de esa presidencia con la que le sigue inmediatamente después. Por eso ahora mucho de lo que vaya a pasar, cómo la historia va a juzgar a Santos, va a tener también mucho que ver con cómo lo haga ahora Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia, que toma posesión en agosto. Yo entiendo que muchas veces los periodistas tenemos que hacer este balance, o los columnistas, y está bien hacerlo porque hay que cerrar de alguna manera las presidencias y hay que poner en la balanza lo que se hace bien y lo que se hace mal, pero para ver cómo la historia juzga una presidencia hay que esperar siempre a que la historia juzgue esa presidencia, porque hay muchas cosas, yo creo, que ahora mismo se ven de Santos desde una manera de que acaba de dejar la presidencia o que está a punto de dejar la presidencia y que todavía va arrastrando ese desgaste, pero yo me pregunto realmente cómo se va a ver mucho de lo que ha hecho, por ejemplo, todo el tema del acuerdo de paz dentro de 5, 6, 7, 8 años, dependiendo de lo que pase hasta ahora.